Bienvenidos al podcast de Eric Márquez. Este episodio es traído gracias a Sportline, Hoka, Isuzu, Casayar. El día de hoy tengo un invitado súper especial, alguien que admiro mucho, que cuando yo comencé en el running lo conocí. Yo entrenaba para el Pedregal, me acuerdo, para PR, y él llegó a entrenar y luego ya empezaba a hacer sus primeras majors y conocí un poco más de su historia. Incluso me acompañó cuando hice mi primera maratón. Yo me preparaba para mi primera maratón en Miami, estuvimos allá. Es un gran atleta, ha hecho las 6 maratones de Abbott del mundo, las majors, más conocidas como las majors, y lo ha hecho en 2 ocasiones, siendo el primer hondureño en realizar dicha hazaña, realmente que es una gran hazaña. El día de hoy tenemos a Salomón Quijada. Bienvenido, Salomón. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Salomón, cuéntanos un poco cómo ha sido tu parte del deporte en sí. ¿Qué deportes practicabas cuando eras joven, cuando estabas en la universidad? ¿Practicabas algún deporte? Ninguno, Eric. La clase de educación física en la escuela y en el colegio por obligación. Yo fui de un niño de un peso normal hasta aproximadamente los 6-7 años, pero luego el resto de mi vida hasta casi los 30, con un par de picos de que busqué bajar de peso, sí fui una persona obesa, ¿verdad? Adolescente y adulto joven. Entonces no, el deporte en la universidad, que es obligatorio, había opción de ajedrez y yo te puse el ajedrez por no hacer deporte. Esa es mi historia. Cuéntanos un poco, ¿quién es Salomón? O sea, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué tienes ¿qué estudios? ¿Qué estudiaste? Sí, yo tengo estudios en mercadotecnia y mi formación profesional ha sido casi en el área de ventas. Okay. En la industria del turismo, aerolíneas en un inicio, luego por reinventos, porque uno se reinventa en la vida. Pasé a la dirección de proyectos, a Project Management, manejando proyectos de marketing principalmente, y ahora recientemente me reincorporé a la industria turística en la promoción de un destino caribeño. Okay. Eso ha sido la historia en mi vida profesional. Pero eres hondureño, trabajabas en Honduras. Cuéntanos un poco cómo, sí. Porque a veces la gente dice, no, pero es que escuché que algún momento, no es hondureño, es panameño. No, yo me acuerdo bien, es hondureño. Trabajaste en Honduras, luego por cosas terminas en Panamá. En Panamá hace 19 años, es correcto. Yo soy hondureño de nacimiento y panameño por adopción. Okay. Como lo digo allá, he vivido casi un tercio de mi vida en Panamá, y es donde empecé y conocí un poco más, me involucré un poco más en la comunidad del running, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre estuve aquí hasta el 2006 involucrado en el deporte, corriendo, pero no había tenido esa llama o esa iniciativa, ¿verdad?, que me empujara hasta alrededor del año 2009. Okay. Pero sí, yo soy hondureño, ¿verdad? Y por circunstancias de trabajo, por una línea aérea panameña, me he ido yo a vivir a Panamá, a manejar un área de ventas, ¿verdad? Okay. Y por eso es que me mudo por razones de trabajo. Okay. Pero sigo siendo hondureño hasta el momento. Y estoy registrado como hondureño en las majors. Sí, claro, sí, hemos visto ahí. Sí. ¿Cuánto, entrando un poco a esta parte cuánto pesabas? Hasta el 1999, 304 libras. Estamos hablando alrededor de 130 kilos. Para las personas que nos ven y que también llevan sus medidas o sus pesos, los controlan en kilos, ¿verdad? Sí. Los miden en kilos. ¿Qué te hizo cambiar? Es buena pregunta. Me asusté. Andaba de viaje y han visto esas básculas que están en los supermercados en Estados Unidos. De hecho, en estas fechas andaba para un feriado de 1 de mayo, porque trabajaba en aerolínea, andaba de vacaciones, fin de semana largo, no recuerdo. Y me pesé en una de estas básculas que están en 50 centavos, 25. Y ahí vi, por eso me recuerdo claro de 230 kilos, hice la conversión de 2.2 y dije, no puede ser, o sea, no puede ser. Eso lo asocié
un cansancio crónico. Okay. Yo tenía ya una labor de ventas para la aerolínea, mucho evento, de pie, dolores de espalda baja, y a ese momento eran 30 años. No se supone que una persona de esa edad deba de estar con dolencias. Dormía mis 8 horas, más no descansaba. Te despertabas y claro, cansado. Eso fue lo que me motivó a decir no más. Ok. ¿Y en el running cuándo comienzas? Comienzo, de hecho, acá, pero y tú me corregirás, en la banda trotadora, el treadmill, la banda del gimnasio, no en calle. Una manera que yo descubro de bajar de peso, manteniéndose, es a través del spinning, que se pone de moda. Okay. En ese tiempo yo empiezo spinning, el spinning 45 minutos, me hacía 2 clases, esto me aburre, ¿qué más hago? Y comienzo en el gimnasio, ¿verdad? Okay. A trotar 5 o 6 kilómetros. Yo empecé, Eric, caminando 15 minutos con ese peso. Ese spinning lo alternaba con corrida. Y a los 15 minutos caminando, estaba jadeando. A llegar a controlarte lo que te daba la máquina, 45 minutos, 1 hora que te daba de máximo por respeto a los clientes, a una velocidad de 10 kilómetros por hora, creo que no recuerdo si las máquinas lo miden en millas, no recuerdo, y eso me aburrió, es cuando me voy a la calle. Respuesta corta, es alrededor ahí entre 2003 2006, no a manera competitiva, a manera de controlar mi peso, correcto. Y se empiezan a ver los resultados. Es correcto. Empiezas a bajar de peso. La energía sube, eso la motivación. Te empezó a motivar a seguir practicando. Sí. Okay. Y luego viene cuando empieza ya como a decir, bueno, voy a hacer mi primera carrera. ¿Cómo? En Panamá, para la empresa que yo elaboraba, la línea aérea que yo elaboraba, hacemos un grupo de corredores. Okay. Para evitar el tráfico de la tarde. Había mucho tráfico en la zona, entonces sabes que para estar metido en tráfico después del trabajo, corramos, nos organizamos y nos inscribimos para la maratón de Panamá, pero a correr en relevos. ¿Qué año era eso? Eso fue el 2008. Okay. Eso fue el 2008. Y entonces armamos un grupo de 7 corredores o 6 corredores. La cosa es que una persona corría 6 o 2 personas corrían 6 y yo corría 5. Y yo siempre he tenido esa facilidad, o me gusta tomar liderazgo. Entonces yo los organizaba y todo. Se hace la carrera entrenando empíricamente, sin ayuda, sin dirección. La idea nuestra en ese entonces era que ¿cuánto corrí hoy? 15 minutos, ponle 2.5 kilómetros, mañana voy a tratar de hacer 2.7 y pasado 3, por poner números. Sí. Eso no es así, ¿verdad? Entonces así comenzamos y vamos a la primera carrera, ¿verdad? Okay. Que es en diciembre, alrededor noviembre, es esa la maratón de 2008. Esa fue tu primera carrera. 5 kilómetros en relevo. Okay. Sí. Y eso ya te enganchó. Eso fue el primer como... Sí, hey, me gusta por esto. Los dolores. Okay. O sea, igual que como en la primera maratón, o lo que te pudo haber pasado a ti con tus competencias, que tú dices no más, ¿verdad? Quedé con calambres, dolores hasta el miércoles, o sea, que cojeando por 5 kilómetros, por no haber entrenado ordenadamente con una guía. Y nuevamente con lo del peso, yo digo, esto no puede pasar. Me gusta, pero voy a buscar ayuda y vamos a ir subiendo las distancias. Me gusta la calle, me gusta el sudor, me gusta sentirme vivo. Y así es como ya comienzo ya a prepararme para qué más hay de 5 kilómetros y algo solo para mí, ¿verdad? ¿Quién fue ese primer entrenador? Richard González. Él es panameño, es triatleta. No sé si te lo llegué a presentar alguna vez. Tenía sí. un equipo, correcto, ¿no? Sí. Sí, correcto. Él fue uno de mis primeros amigos panameños, era el instructor de spinning. Y yo iba a su clase porque me gustaba mucho, ahí lo conozco. Y entonces le digo, mira, entrenaba pesas con él, porque hay mucho complemento de fortalecimiento. Yo entreno pesas hoy día 3 veces, no para grandes, sino para ser fuerte. Y él es el que comienzo a entrenar con él. Sí. Ok, y luego, y ahí viene tu preparación para una media maratón, pasando por los 10 kilómetros y por los 15 kilómetros. Ok.
pienso que es lo ordenado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tardó esa primera preparación? ¿Cuántos meses fueron de preparación? Fueron aproximadamente 9 semanas, fueron un poquito más de 2 meses, ¿sí? Porque esa carrera la hicimos en noviembre y yo fui a mi próxima carrera en febrero o marzo, ¿ya? Y no era buscando tiempos, era simple y sencillamente terminar entero, vivir la experiencia y así ver cómo vamos reaccionando y cuál es la distancia que te gusta. Es lo que yo le digo a las personas. Yo no soy entrenador, pero a mí me gusta la larga distancia, okay, hasta maratón. Yo tengo mi respeto, ¿verdad? Por el hombre. Mis respetos, pero cada quien debe saber qué es lo que le gusta. Hay gente que yo 5 kilómetros lo sufro, yo no soy explosivo. Siento como que cuando ya se va a acabar la carrera es que empiezo a disfrutar, ¿verdad? Para mí es calentar. Yo lo he hecho 5 kilómetros con mi hija en la carrera de la prensa. Ya. Dice, nada más, le digo, realmente nunca me he anotado a una carrera ni de 10K ni de 5K. Yo las hago de test, me las ponen de test. Ok, sí. Entonces empiezas a prepararte para tu media maratón y luego, ¿en qué momento llega esa primera maratón? ¿Y qué maratón fue? La primera maratón llega, el conocimiento de la misma a principios del 2010, okay, por 2 amigas que corrían, que de hecho corren y ahora han ido variando, pero realmente su principal deporte era el triatlón. Okay. Y ellas, Ironman, medio y full, y ellas me dicen, Sado, me dice, hay una lotería para la maratón de Nueva York que se abrió, eso tuvo que haber sido enero, febrero, por ahí fue, y de 2010. Entonces, entra, mira, inscríbete y a ver si sales en la lotería. Y en abril, ahora notifican un poco antes, esa vez notificaban en abril, pero te preparaba 6 meses, 7 meses, tenías suficiente tiempo. Estoy en una junta de trabajo con mis jefes, pero tú sabes que siempre lo tengo que reconocer, está viendo el otro correo y yo digo, ¿qué pasó acá? Y donde digo, ha salido favorecido, ¿no? Ellas no salieron favorecidas. Y yo dije, Dios mío, ¿en qué me he metido? ¿Verdad? ¿En qué me he metido? Ahí mismo le escribí a Richard, mira, pasó esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos? Espérame, déjame digerirlo. Porque tú nunca habías hecho una maratón. No, solo medias. Alguien te dice, mira, entras a la lotería de Nueva York y sales y sales en la primera vez. En la primera vez. Yo quiero que sepas que yo estuve 6 años, todos los años, más de 6 años, tirándole a la maratón de Nueva York. Y nunca salí, ni he salido. Yo fui a la maratón por una invitación, pero realmente nunca salí en la lotería. O sea, realmente ha sido afortunado desde ese momento que prácticamente sales en la lotería de Nueva York, ¿no? Yo pienso, y humildemente te lo digo, ¿verdad? Y no es falsa humildad, pero yo pienso que nací con estrella o suerte, porque adelantándome un poco, Tokio fue igual. Okay. Tokio salió la primera en la lotería. Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre las otras majors. Entonces Salgo. Llegas y entonces te empiezas a preparar para tu primera maratón. Realmente fue una major. Fue una major, sí. No hubo algo en medio. No hubo nada. Te preparaste entonces para hacer tu primera maratón. Y entonces yo no sabía que Nueva York era una major. Yo desconocía del tema completamente. Sí. ¿Y cómo fue esa primera preparación? Mira que la primera preparación no hubieron series, no hubieron, para no hacerlo largo el tema, trabajos específicos que muchos que estamos en que hoy en día se manejan. Sí, o sea, que existen, pero que pienso de que fui guiado bien por Richard. Ese año creamos base aeróbica, entonces eran fondos, a mí no te preocupes por la velocidad, igual con el entrenador que estoy hoy, me dice, no te preocupes, la velocidad va a llegar. Yo unos días publiqué, yo entreno mucha grama, 5 a 6 y medio, 6 minutos y medio de pace. Así fue, me dice,
y de ahí tal vez intervalos de 5 kilómetros con 2 kilómetros de trote, eso fue más, pero yo series de 200, 400, 1000, trabajo en loma, todo eso yo no lo hice, fue pura construcción de base aeróbica y la preparación y el objetivo era terminar entero y disfrutarlo en 4 horas o menos. ¿Cuánto? Eso era el objetivo. ¿Cuánto hiciste en 3:38. Y a medida que fuimos avanzando, vio el progreso y me fue bajando, me bajó a 3:50. Y la noche antes me dice, ese reloj no lo vas a ver marcar 3:40, me dice, tiene que marcar 3:39 algo, tú lo puedes hacer, me dijo. El entrenador. El entrenador, sí, el coach. Y cabe mencionar, ¿verdad?, que para mí la maratón de Nueva York es una de las más duras que hay. Por los puentes. Los puentes. El falso plano en el parque al final. En altimetría creo que tiene más altimetría que el mismo Boston también. Sí. Pero para mí es una muy linda carrera. ¿Cómo fue esa experiencia de estar ahí corriendo tu primera maratón? ¿Qué te recuerdas? Esas sensaciones que tenías? Sí. Cruzar la meta, tu primera maratón. Lloras. Sí, lloras y a mí no me da pena decirlo, ¿verdad? No me da pena decirlo. Indescriptible. Yo creo que lo tienes que hacer. O sea, claro. tú lo sabes. No le puedo poner palabras, una emoción, o sea, agridulce, porque cuando tú sales de Nueva York, en todas las maratones tú vas caminas para irte nuevamente adaptando, ¿verdad? A las pulsaciones y todo. Y yo dije, más nunca vuelvo a hacer esto en mi vida. O sea, ya tuve la experiencia y ya. Entonces, esa sensación de logro, de que se pudo, que la meta propuesta de terminar entero y el tiempo se hizo, todas esas satisfacciones, esos logros, es eso, el hecho de haber cumplido algo que costó tanto tiempo yo no digamos sacrificios, son de trade-off, de cambio, porque realmente si te gusta no es sacrificio, pero pongámosle la palabra sacrificio, ¿verdad? Para que nos entiendan. Ahora, eso y después decir, bueno, ya estuvo, chao. Ahora, en esa primera maratón, ¿cuánto pesaba ya? Esa primera maratón, bajado de peso? Sí, había bajado de peso. De hecho, la maratón, la preparación para la maratón me ayudó a bajar de peso. Sin embargo, yo estaba alrededor de las 168, 170 libras. Había bajado más de 100 libras. Sí. Que era mi peso. Era el peso que me mantenía. Cuando me miraba delgado eran 165. Hoy es mi peso base, 160, 162. Y para maratón trato de bajar 8. Que no siento que me vea bien, pero te ayuda para el performance. Entonces haces esa primera maratón. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Las primeras 2 semanas olvidemos el tema, ¿verdad? Pero luego, leyendo, descubro que Nueva York forma parte de una serie de 5 carreras en ese entonces. En ese tiempo eran 5, no estaba Tokio. Tokio la nombran en el 2012. Correcto. Y entonces yo digo, ¿por qué no ponerte otra meta? O sea, ya no te duelen las piernas ni nada. Y te pones un objetivo, y lo más lógico era financieramente en nuestro lado es ir por Chicago. Okay. Y no me vas a creer lo que pasaba con Chicago en ese entonces. Ajá, ¿qué pasaba? Chicago era como puede ser la maratón de Miami hoy día, que está abierta 2-3 semanas para que se te llene. No había sorteo. Es cierto que hubo. Así era Chicago. Entonces yo estaba pendiente, abrió, no recuerdo el mes, y me inscribí. Okay. Y comenzó la preparación, ¿verdad? Y haces Chicago. Hago Chicago en octubre. Y a partir de ahí que ya miras que ya te pones de objetivo las majors, entonces ya dices, ok, hoy sí quiero ir y buscar hacer es correcto. Las 5 en aquel momento. Correcto. Y cuando estás terminando, abren... Cuando terminé Chicago, en el 2012 me estoy preparando para Berlín, pero cuando me estoy preparando para Chicago en el 2011, anuncian Tokio, que entra efectivo el 2012 y que ya 5 no va a existir más. Y tú dices, por lo menos hoy las 6 siguen existiendo, van a ser 9.
Pero Claro. las 6 siguen existiendo porque, claro, hay como una decepción. Te pusieron algo más, ¿verdad? Ok. Entonces, en ese momento, hasta Chicago, la meta eran las majors. Pero ¿qué pasa? Dentro de las majors está Boston. Claro. Que no es que yo me inscribo. Y había que clasificar. Sí, y había que hacer un Y tiempo. había que clasificar. Entonces ya la meta se pone más interesante, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces haces, y de ahí empiezas y ya comienza la carrera hacia Boston. Ir terminando y ver cuándo se va a dar Boston. ¿Clasificas dónde en Boston? ¿En Berlín? No. En Berlín hice 3:27 y en ese entonces también pedía 3:25 Sí, por 2 queda minutos. corto. Y siempre ha existido eso que tú tienes que hacer 5 minutos menos. Ok. Entonces, no. Ahí sí busqué unas carreras. Hay ciertas carreras que te pueden dar. Y no sí, me da una ventaja competitiva. Como las Rebel. ¿Verdad? Correcto. Entonces, donde yo clasifico es en Bay State Marathon, en Lowell, Massachusetts. Ok. Hago 3:19 para un 3:25. Ahí estaba seguro. Y entonces entras a... Lo hice en octubre de 2013, cuando ya se había cerrado la ventana para Boston 2014. Claro. Entonces tenía ya anticipado, bien anticipado, para mi Boston 2015. Yo cumplí 10 años de haber hecho mi primer Boston. Okay. Clasificado. Clasificados. Porque hay unos que van sin clasificar. Sí, yo digo de que por orgullo propio, yo digo que siempre debe de ir clasificado, al menos esa. Además, yo te acepto Charity. Hay un tema ahí. Grupo de turismo, ¿verdad? Pero Boston, sí, creo que sí te la tienes que ganar. Lo que pasa es que también, para los que no saben y que si ya es su última majors, pueden ir por un grupo, pero también esas personas que buscan eso son los últimos en salir, el último corral. Sí. Entonces, cuando uno va clasificado va en un corral por su de orden, acuerdo a su orden tiempo. de tiempo. Entonces, normalmente a mí me gusta mucho eso porque realmente se hacen unos grupos bien interesantes cuando está corriendo Boston, porque uno nunca va solo. Sí. Entonces se hacen grupitos de 5 o 10 personas y vamos todos al mismo ritmo y va platicando, se conoce y dónde eres, no, de México, Colombia, esto, sí, de cualquier parte del mundo. Entonces a mí me gusta mucho esa parte, sobre todo en Boston. Sí. En las otras es diferente porque son corrales, sí, y muchas veces... Hay una predicción de tiempo, a veces tienes que mandar una prueba, otras veces no. Exacto, entonces clasificas a Boston, lo cual es... logras hacer el tiempo de Boston y ya después ya hace las otras. ¿En dónde logras cuando haces tus Six Majors? ¿En dónde lo terminas? En Boston. En Boston terminas. En Boston, sí. En Boston 2015 yo hice, ya platicamos de Chicago 2011. Berlín. Hago Berlín 2012. Hay una parte que pienso, Eric, que sí es importante tocarla y las lesiones son parte del juego. Claro. 2013 yo tenía mi Londres por institución de caridad, ¿verdad? Sí. Y me salen unos rompimientos de fibra. Yo soy débil de Aquiles, por eso no practico trío. Me salen en 2 partes y el ortopeda, que también debe ser tu amigo, me dice, nunca me había parado y me dice, cuando estás incrementando las cargas, estás en la... semana 10, 12, cuando estás en el pico de tus fondos arriba de 30, me dice, te tengo que parar. Mira, ahí fue otra vez llorar, ¿verdad? Llorar, sí, y todo. Me dice, Londres va a estar ahí, esa maratón ha estado, no sé, X cantidad de tiempo, ¿verdad? La ciudad va a estar ahí. Pausa de 1 año. Y la ventaja de eso es lo que le digo, que es difícil cuando te lo dice alguien, por ejemplo, cuando un amigo mío, un conocido se lesiona, yo trato de darle ánimo, te entiendo, ¿verdad? Sé que es más fácil para mí decirlo que para ti escucharlo, pero vas a regresar fortalecido. Y es cierto, fue lo que me pasó a mí. Después de esa lesión, es que yo conseguí los tiempos clasificatorios para Boston, cuando fui sin nada de presión, que quedaba corto por 3 minutos, se consiguió. Porque paro el 2013... Y cuando empiezo cuando paro el 2013, si fue en el 2013, cuando paro por eso, la maratón que yo regreso después de esa lesión es la de Lowell, donde consigo mi clasificación. Ahí yo lloré también, o sea, porque no lo esperaba. Claro. No lo esperaba.
Pero viene una parte en eso. Vámonos al tiempo en ese momento. Claro, hoy tal vez viéndolo desde acá podemos decir toda esa parte, pero mentalmente, ¿cómo te sentías en ese momento cuando te dice, ok, mira, estamos ya en las semanas de los fondos fuertes, y dices, no puedes ir? O sea, ¿cómo te repones mentalmente? Porque uno se desmotiva. Sí, correcto. Se desmotiva sobre todo porque cada vez mira que el objetivo se le va más largo, y dos, no sabe cómo va a regresar, porque correcto, uno cree que se acabó el mundo, sí, que ya no hay más carreras, que no voy a poder hacer. Aparte de eso, entrar en un tema de recuperación, terapias y esto para poder... ¿Cómo te recuperaste de esa parte? Creo que si lo pudimos resumir fácil, son las 5 etapas del duelo. ¿Qué? Que no me recuerdo de todas y tú me corregirás o los amigos que nos ven aquí la van a buscar, ¿verdad? Pero tú primero es la negación. Claro. O sea, tú dices, esto no me puede estar pasando a mí, ¿verdad? Luego es donde vienen diferentes partes hasta que tú llegas a la aceptación y dices, bueno, es lo que es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces va desde la negación hasta la aceptación, pasando por 3 que no lo recuerdo y me disculpan, amigos, pero son las 5 etapas del duelo. Es un duelo. Claro. ¿Verdad? Yo me ponía en la ventana, de hecho había una carrera que pasa enfrente del edificio de apartamentos míos, o sea, y yo digo, o sea, y tú dices, ¿por qué yo? ¿Verdad? Es un duelo, claro, es un duelo. O sea, y solo el que le ha pasado o el que tiene la pasión lo va a entender, la gente que no lo entiende, ¿verdad? Claro. O sea, lo está haciendo más grande. Yo respeto mucho y trato de ser empático. Hago analogías malas también y me disculpan, ¿verdad? Pero yo lo digo, yo no tengo mascotas, pero yo veo a la gente cuando pasa un duelo, cuando una mascota es una parte de familia, y he visto a gente que no es empática que dice, claro, lo está haciendo grande. Entonces, hago esa analogía, ¿verdad? O sea, para mí eso sí fue un impacto. Y después de esa lesión vinieron otras, pero obviamente vas madurando y tomándolo... sí, vas aprendiendo y normalmente vas... Pero lo tienes que... O sea, entre más rápido pasas esas 5 etapas hasta la aceptación, ¿qué hacemos, verdad? ¿Dónde es el camino? Y paciencia, ¿verdad? Como tú dices, no sabes cómo vas a regresar, no te vas a forzar, ¿verdad? Entonces es paciencia y aceptarlo y seguir adelante, ¿verdad? Porque, muy importante tus puntos, he conocido un par de casos que te desmotivas y te retiras del deporte. Claro. Algo que tú disfrutabas. Sí, o sea, realmente esa es la parte. O sea, no es la primera persona que realmente se lesiona y se desmotiva y dice, este deporte no es para mí. O dos, hay veces, y me ha pasado, tú vas a algún médico o algo y te dice, usted no nació para correr, usted no va a volver a correr. ¿Va? Entonces es como, eso lógicamente lo va a desmotivar, ¿no? A la práctica del deporte, ¿no? Sobre todo cuando no hemos hecho deporte siempre. Correcto. ¿No? Entonces siempre pasa eso. Entonces tú logras tus 6 majors en Boston 2015. Haces lo que es la primera vuelta, siendo el primer hondureño en lograrlo, y creo que eso se mantiene hasta como el 2019. Es correcto, hasta el 2019 2 personas más de Tegucigalpa. Okay. Tenemos un grupo, de hecho, en WhatsApp, y todos los hondureños, somos 14, creo. Estará ahí un amigo que conozco, vamos a ver si está ahí. Sí está. Nuestro mutuo amigo, sí. Entonces sí, estuve solo del 2015 al 2019. Sin embargo, para ilustración tuya y de nuestros amigos, a mí me gusta lo que te dice, ser líder y ser motivador, sin echarme flores yo mismo, ¿verdad? Sí. O agarrar el crayón y pintarme de príncipe azul, como yo digo. En el 2014, yo repito Berlín, motivando a una de mis amigas y a otro amigo a que terminen sus majors. Okay. Entonces yo hago un segundo Berlín en 2014. Ok. ¿Verdad? Entonces... Ya tenía eso, entonces yo tenía a la finalización de mis 6 majors. Yo tengo una de cada una, pero tengo 2. 2 Berlín, había hecho Boston, 7. Y en Boston clasifico para mi Boston del 2016. Y empiezas la carrera por la segunda vuelta. Que se dio
sin planearlo. No lo planeaste. No lo planeé, no. Entonces se viene Boston y te das cuenta que puedes hacer que dice, hey, puedo hacer la segunda vuelta. Momento y hay una pausa terrible. Ok. Y es lo que yo motivo a las personas. Termina Boston, Eric. La segunda vez. No, la primera vez. Ah, ok, en el 2015. Sí, okay. Sin ninguna meta. Para lo que sigue. Para lo que sigue. Y digo yo, ¿y ahora qué? Ok. Y entra una desmotivación. O sea, nada me motivaba para entrenar. Y haciendo el cuento corto, el cuento le decimos en Panamá, yo dejo de correr por aproximadamente 4 años. ¿En serio? El 2016, después de Boston, después de Boston voy a hacer Marine Corps, no lo he hecho hasta el momento. Okay. El Marine Corps Marathon. Uh-huh. Y yo dije, pero si ya hiciste Boston, estás clasificado para Boston del 2016, terminaste, o sea, nada te llenaba. Suena, eso se llama, si no me equivoco, alguien me lo dijo y espero que haya sido correcto porque lo voy a mencionar acá, se llama el síndrome o síntoma de pérdida de objeto. Como cuando se te pierde el reloj, el teléfono no lo encuentro, la billetera, que te entra esa desesperación, pero que nada te llena. Entonces, entonces yo dejo de correr por 4 años y obviamente, ¿qué pasa con el peso? Claro. No sube a 300, pero sí sube, con pandemia sube a 218. Ok. Sí. Subes de peso. Subo de peso. Estás desmotivado. Nos cae la pandemia, que me gusta llamarlo la crisis sanitaria ahora. Ok. Ahora, vamos a ver esa parte, porque siempre sucede algo cuando nosotros, y creo que sí es importante mencionarlo, porque hoy en día, tú comienzas en el 2010, terminas en el 2015, prácticamente es una maratón por año, excepto una que tal vez 2013 hace 2 años. La lesión. Y luego la lesión y eso, ¿ok? Entonces te haces eso. Hoy en día muchos, incluso las majors, las quieren hacer en 2 años, lo más rápido posible y todo, pero viene la otra parte. Realmente muchas veces no disfrutamos el proceso. Correcto. Y caemos en este tipo de situaciones. Y una vez que lo consiga, ¿qué sigue? O sea, ¿qué hago? No tenía otra meta. Entonces yo ahora tienes que tener otra meta. Y yo después de esta ya tengo otra meta. Ya vamos a hablar sobre esa parte. Entonces, ¿cómo superas esos 4 años sin entrenamiento, sin entrenar, sin un objetivo? ¿Cómo retomas otra vez el running nuevamente? Tratemos de poner la parte positiva de la crisis sanitaria del 2020, la pandemia. Nuevamente el sentimiento de no dormir, de estar cansado todo el tiempo, de que nada te queda bien, de la ropa, estar encerrado. Panamá tuvo una de las cuarentenas más duras del mundo. Yo podía salir 4 horas a la semana, no podías correr. Comienzo a correr en octubre del 2020, dando vueltas en el estacionamiento de mi edificio porque no podía salir, estábamos encerrados. Y lo tengo clarito, yo tengo buena memoria. Las vueltas eran de 130 metros, hasta que llegué a ajustar 8 kilómetros porque terminaba mareado. Fui de 5 y entonces volví a empezar a perder peso. Un vecino con el cual que hoy día entreno pesas, Xavier, todavía él me ayuda a fortalecimiento y todo, él es instructor. Él me motiva porque no podía llevar a nadie a la casa y me dice, hagamos esto al aire libre, ¿verdad? Todavía con mascarilla, ¿verdad? Y nos quitábamos la mascarilla y nos separábamos, el temor de ese momento, ¿verdad? Y con él empiezo que pechadas, que fortalecimiento, y eso me motiva nuevamente, perder peso. Y yo digo, ¿sabes qué? El 2021 tiene que venir otra maratón. O sea, yo tengo que regresar. Y muy importante, porque me recordaste algo, la primera vez, tengo que ser bien honesto, había un objetivo bien claro, clasificar a Boston, terminar. Y ciertas partes del proceso no las disfruté. Otra cosa, creo que por eso fue que, y Richard, mi primer coach, me lo advirtió, te vas a cansar. Por ejemplo, yo, un 1 de enero, si caía domingo y tocaba fondo de 30 kilómetros, ahí va. Estábamos en Houston, había aviso de tornado en otra ocasión, pasó el aviso de tornado, yo para la calle, y me dice, no va a pasar nada, o sea, no vas a perder tu condición. Hey, no me relajé. Sí. Y pasó eso, lo que tú mencionaste. La segunda vuelta sí lo hice, ¿sabes qué? Si se da el tiempo, se da, si no, tampoco lo voy a disfrutar.
La meta es ser el primero, dando la segunda vuelta, ¿verdad? Pero vas a disfrutar ese camino, ¿verdad? De preparación. No niego que no lo disfruté en algunas ocasiones, pero yo saqué podio en una carrera de 5K, pero salí 10 segundos arriba de lo que tenía en mente porque era un test. No disfruté el podio, sino que sabes que no lo hice por 10 segundos y te autocastigas. Y yo veo posts de amigos, de conocidos, y digo, sabes que no seas duro contigo. Sí. Mañana es lunes y nadie se va a acordar que no clasificaste a Boston o que no hiciste el tiempo, ¿verdad? Sí, es más de poder disfrutar los procesos. Es correcto. Poder disfrutar los 6, 8 meses que te tomen. Exactamente. Y no solo eso, también el tiempo. O sea, a veces somos muy estrictos y queremos todo para allá, para ayer. Y queremos hacer de todo. Entonces pasa, las lesiones es parte de, o sea, la lesión siempre va a pasar. Entonces regresas en pandemia, comienzas otra vez y luego ahí ya sí te pones el objetivo de decir, ok, quiero ser el primer hondureño en hacer, que son muy pocos a nivel mundial también que han hecho las 2 vueltas. Sí, hasta el año pasado de estadística eran 200. Y creo que los que van con el primer corte, que ya terminaron las primeras majors de la primera mitad del año, somos alrededor de menos de 350 a nivel mundial. Por ahí anda el número, 340, 350, si mi matemática está bien. Y ahí te fijas ya el objetivo de la serie. Sí y no. El 2021 el objetivo, un paso a la vez. 50 aniversario de la Maratón de Nueva York. Claro. Y yo digo, donde yo inicié, yo quiero regresar. Y una cosa fue llevando a la otra. No es que vuelves a salir en la rifa. No, pero mira que fue algo bien curioso y es lo que digo, que soy una persona con suerte. No hay rifa ese año, o no recuerdo si no hay rifa o no hay, o es muy limitado. Sin embargo, yo postulé para la organización y no tenían cupo. Me dijeron que no, bueno, me voy a buscar otra meta. De ahí me escriben y es cuando los Estados Unidos le pone como un ban o algo a los europeos, que tú para poder volar por la pandemia tenías que ir 14 días estar en cuarentena. En Estados Unidos no podías, tenías que estar, entrabas a Estados Unidos, pero tenías que reportar y estar 14 días, entonces tenías que volar a México o volar a otro país y después ir a los Estados Unidos. Entonces todos los europeos cancelaron. Claro, entonces a mí me llegaron 3 cartas, quiere venir, bajamos los mínimos de donación, ¿verdad? Pero por favor, tenían todos los cupos porque todos los europeos, la maratón creo que fue un 7 de... Lo curioso es que fue el mismo día, 7 de noviembre, si lo hice de 2010, fue 7 de noviembre de 2021 y cayó el mismo domingo. Entonces, 50, para mí era bien simbólico todo, era el momento. Claro. O sea, había muchas señales. Exacto. Entonces me escriben de 3 organizaciones, sabes que tenemos los cupos porque todos los europeos no viene nadie. Entonces el levantamiento de esa restricción se hizo el lunes 8. Yo digo, hay una señal acá, hay que prepararse y hacerla bien. Exacto. Y lo hice en 4 minutos menos del mismo recorrido, 3:34 mi regreso. Súper bueno, felicidades. Yo dije, y ya y con más años. Con esa sí, con más años, sí. Y con ese tiempo clasifico por tiempo a Chicago. Y yo digo, entonces, una cosa llevó a la otra, Eric. Claro. Entonces yo digo, hagamos Chicago el 2022. Y entonces ahí yo dije, sí, ya tengo 2 Boston. Y tengo Berlín. Dos Berlín. Uh-huh. Y ya hice Nueva York y hice Chicago. Ya. Sí, ya está ahí. Eso te falta Londres y Tokio. Claro, sí. Entonces ya y así ahí en ese momento, en 2021-22 más que todo, yo digo, ¿sabes qué? Si vamos por la segunda vuelta. ¿Y Londres cómo llega? Londres, sí, también fue por una institución donde tú recaudas fondos, okay. ¿verdad? Sí, fue el año pasado y ahí es donde... Que es una de las más difíciles de entrar. Yo ambas he ido apoyando. Año salió ahorita hace poco 1.1 millón de personas que aplicaron. O sea, 1.1. Sí. O sea, es increíble. No, es imposible. Ahí sí la lotería nunca... Yo siempre, yo entro. No pero sabes. Nunca, y entro a unos años que no estaba entrenando ni nada, solo por... Y entras y luego ya terminas en Tokio. Termino en Londres el año pasado. Sí. En Londres sí, hago Tokio 2023 y el año pasado, el 2024, termino en Londres. Okay. La segunda vuelta, que es esta que tenemos. Sí.
¿Qué, vamos a ver, qué sensación te deja esa segunda vuelta? Ese aprendizaje fue totalmente diferente. El proceso lo disfruté más. Okay. Iba también con metas de tiempo que se lograron, no PRs, y aprender a disfrutar eso o aceptarlo. Porque digamos, yo mis PRs fueron en 2014 y 2015 y yo estoy lejos ahora. Estoy 10, 14 minutos de mis PRs. Pero entonces a no frustrarme por eso. Entonces pienso que me dejó una enseñanza de madurez. Okay. De que si me hubiera puesto, pero no estoy haciendo la velocidad de hace 10 años, ¿verdad? Me dejó una lección de balance, Eric. Tú puedes lograr algo. O sea, si tú te propones algo y lo que tú dices de que hay personas que lo quieren en 2 años, sí se puede hacer, pero no lo vas a hacer con un balance en tu vida. Okay. O sea, y fue lo que me pasó a mí la primera vez. A mí me decían 4 años, 5 años, me dijo mi coach, Richard en ese entonces, y se tomó ese tiempo. En el tiempo que entramos varios con él, y la gente cuando lo vio muy largo y que no llegabas, o sea, que yo estaba a 14 minutos del tiempo clasificatorio de vos, la gente se retira. Claro. Entonces a veces estás cerca de tus metas y va a llegar. Y hoy me decía el entrenador con un coach mexicano, Antonio. ¿Con quién? Antonio Dugardo se llama. Entreno con él y él lo conozco por circunstancias de la vida en la maratón de Chicago. Okay. En un almacén X de ropa. Y mantuvimos contacto y empiezo con él a entrenar después de una lesión enorme, casi operación de rodilla. Y estuve parado de mayo a noviembre del 2023. O sea, yo hice mi maratón de Tokio, hice una media maratón más y de ahí no corrí. Entonces, y de ahí volví con él y él me llevó en un proceso que hice Londres para culminar. Y me dijo, hey, disfruta, la meta es la segunda, ¿tú qué tiempo quieres? Y bueno, yo dije, abajo de 3:30 creo que es, hice 3:29. Entonces, pero también es ser realístico con uno, ¿verdad? Sí. Todo eso, lo digo que fue el aprendizaje, en resumen, de la segunda vuelta. Ok, ahora, la has hecho 2 veces. Sí. Vamos a ver, cuál sería la que tú consideras la mejor maratón? De las 6 que tú dices, esta es la que... Todas tienen su encanto. Pero si tuvieras que elegir una que diga, esta es la que creo que para mí es la mejor, ¿cuál sería? Bueno, Boston es Boston, ¿verdad? Indiscutible. El mejor de disfrutar es Londres, para mí. Londres. Pero todas tienen su encanto. Entonces es difícil porque es como comparar manzanas con peras. Como ¿qué te gusta más, la manzana o la pera o la uva? Bueno, a mí me gustan las 3, ¿verdad? Pero todas tienen su encanto. Nueva York es el inicio. No quiero hacer spoiler para los que no lo han hecho, pero para mí Nueva York es el inicio. Chicago es el final. Londres y Berlín es poder ver los monumentos. Tokio es que te gritan con aquella emoción y no entiendes nada. Y Boston es decir, las Olimpiadas de los amateurs. ¿Y la que menos te ha gustado? ¿Ah? ¿Y la que menos te ha gustado? La que menos me ha gustado, creo que fue, no quiero ser injusto con ella, pero creo que es Tokio, porque buscar qué comer. Yo soy muy cuidadoso de los detalles y no voy a empezar a inventar, ¿verdad? Sí. Cuidar qué comer, eso de que no... Y tiene mucho retorno. Y ese retorno tienes que tener mucha fortaleza mental. Okay. O sea, de que tú vas y ya estás viendo los que vienen y entonces te pones ansioso de que ¿dónde doy la vuelta? Tiene demasiado de eso. Entonces eso no me gusta porque te empieza a poner dudas, ¿verdad? Ansiedad y te desenfocas. Ok, ¿verdad? Ese es buen punto, la alimentación. Uh-huh. ¿Cómo preparas tu alimentación? ¿Cómo te preparas? ¿Tienes un nutricionista? Sí, tengo una nutricionista. ¿Llevas tus geles? ¿Comes geles? ¿Qué comes? Sí, yo solo confío en geles. Hay gente que vomita, eso es mucho de preferencia. Nada lo dejo al azar. Yo pienso y sí predico a la gente que humildemente le puedo dar un consejo, porque no soy nutricionista, no soy coach. Yo hablo de lo que a mí me ha funcionado.
y es los pequeños detalles hacen una diferencia. Claro. El probarte también. Yo leí en alguna ocasión en algún libro las probabilidades de que tu meta se cumpla, creo que son menos del 20%. ¿Por qué? Porque el clima puede que no sea el adecuado. Yo estuve en una maratón en California y hubo un blizzard y dijeron todos los que venían a buscar Boston, olvídense, o sea, olvídalo. Esto va a estar 5 minutos más arriba de lo que tú te habías predicho, ¿verdad? Se canceló la maratón de Dallas ese año, recuerdo. Entonces, volviendo al tema, yo digo que los pequeños detalles, tu descanso. Creemos mucho ahora en los tenis. De hecho, anda un no es meme, pero anda uno de estos reels que dice de que, no sé si es Homero el que va caminando y está como un closet y ve las camisas y dice nutrición, descanso, ¿cómo se llama? Fortalecimiento, tenis, ¿verdad? Todos son un complemento, todos, ¿verdad? El cambiar, rotar los tenis. Entonces, ese conocimiento, no preocuparte por velocidad, la fortaleza mental. Antonio, con quien entreno, una vez me puso a hacer el fondo en trotadora. Es que no quiero, no, te va a dar, o sea, te vuelves loco, 18 kilómetros, ¿verdad? Pero a veces es necesario. Entonces, el resumen es los pequeños detalles hacen la diferencia, no solamente de entrenamiento, de correr per se. La pista tiene sus detractores, tiene sus promotores, ¿verdad? Tu competencia no la va a hacer en pista, yo pienso que sí es muy bueno, ¿verdad? La variedad de lo que entrenas, la variedad de los tenis, alimentación, descanso. Y sí trato de dosificarme debajo del alcohol, ¿verdad? Trato de descansar mis horas. Y eso va sumando y tú notas tus suplementos, ¿verdad? Lo que es para las rodillas, todo lo que es glutamina, todo lo que es creatina, tú vas ensayando. Y los geles también nada lo dejas al azar para el día de la competencia, ni tus tenis, ni tu ropa. Yo no voy con ropa nueva. ¿Qué geles utilizas? Sí podemos dar, sí, pues, claro. ¿Ah? Con GU me ha ido bien, sí. Soy vieja escuela. A la vieja escuela. A la vieja escuela, sí, yo soy Kaisis. No, y soy una comparación. Los mejores, a ver, Morten, es indiscutible. Quiero probar, ¿verdad? Okay. Pero hicieron una comparación en un laboratorio. Y te dijeron entre los mejores y los peores, no vamos a irnos con los peores. Pero Gu quedó después de Morten, quedó Gu ahí con Cis, ¿verdad? De que sí, lo que te dice la etiqueta es lo que entrega. Porque tú necesitas varios, lo que son los carbohidratos, la cafeína. A mí los geles con cafeína, a mí me gusta todo lo que tienen sal, los salticaramel. Hay gente que yo no sé mucho de frutas. Okay. Yo soy de chocolate, capuchino, salticaramel, todos esos. Y me ha ido muy bien. Ok. Y mentalmente, ¿cómo te preparas? Para una maratón, ¿cómo te preparas? Creo que es la semana antes. Hablemos de estrategia de carrera. Lo hablas con tu coach. Okay. Y planeas la carrera. El trabajo físico la preparación mental es 1 o 2 semanas antes. Ya no puedes hacer, ya lo que se hizo, todos lo sabemos. Okay. En ese momento, ¿verdad? Entonces tú empiezas, investigar un poquito más cómo va a estar el clima, cómo voy a arrancar. A mí me dice, no te emociones los primeros 2 o 3 kilómetros, vas a tener 39. Y él me dijo, yo le digo, pero es que los primeros 3 kilómetros vas a arrancar a 5, por decir algo. Después no me importa, haz lo que tú quieras, pero los primeros 3 kilómetros me vas a hacer caso. Y después, esa es la estrategia. Ese Salomón es un atleta aplicado que le hace caso al coach, porque yo conozco varios que no le hacen caso. De veras. Claro. Está yendo ahí para alguien que nos está viendo. Hay muchos que no hacen caso, pero bueno. Sí. No, mira que sí, porque por algo tú te dejas guiar. Claro. Por algo tú te dejas guiar. Yo no era tan discípulo de la pista y él me dijo, quien solo se ríe de sus maldades se acuerda, ya lo tienes aquí le ve el mensaje. De esa persona que no hay caso. Yo sí le hago caso porque pienso que para eso buscas una guía. Cuando no le cumple la planilla,
cuando no hago lo que me dijo, porque él lo ve, o sea, él lo va a ver, arrancaste muy rápido, o sea, no quedamos en eso. Me ha pasado, claro, porque te dejas ir o yo me voy a ir con Pacer, ¿sabes qué? Entonces él te dice, ¿sabes qué? Así como... Te vas en la ola, es que siempre hay una ola, que es cuando uno arranca en cualquier carrera. Aún en triatlón, en la natación, siempre hay una ola que es la que arranca y esa la que te lleva, aunque tú no quieras, cuando menos acuerdas ya llevas 5 kilómetros. Tienes que ver el reloj, porque y a mí me pasó en Nueva York, me pasó esa ola, la primera ola, los primeros 5K hasta que uno baja el puente, o sea, cuando menos acordé iba disparado, ¿no? Sí. Entonces te pasa mucho. Entonces me interesa mucho la preparación mental, porque eso realmente... Sí, el control tuyo. ¿Cómo controlas esa parte? Preocuparte, lo mismo, y esto yo lo aplico en mi vida, en los proyectos, en lo que estuve, preocuparte por lo que tú puedes controlar, y el clima. Entonces me dice, Salomón, hay clima en todas partes del mundo, hay lomas, o sea, tú no estás diseñando la carrera, o sea, la escogimos, entonces no te preocupes por eso, preocúpate por tu preparación. Y mentalmente es lo que yo digo de estrategia de la carrera, cómo la voy a abordar. Yo me estoy preparando para Sydney. Ahí, la previa aquí, que no, yo soy un poco reservado con mis metas. Okay. Pero yo ya vi que esa tiene 1040 pies de desnivel neto. Es la peor. Nueva York era 800. Hoy era... Sí, Nueva York era 800, creo que 581 es Boston. Tenías razón con Nueva York. Entonces, pero yo quiero un tiempo. Pues sí, eso, aunque yo diga de que no, ¿verdad? Siempre uno tiene un objetivo. Siempre tiene un objetivo. Entonces, bueno, dentro de preparar mentalmente puede que salga, puede que no salga, porque la carrera no se presta para un PR. Sí. No se presta para muchas cosas que tú quieres, pero... eso yo no lo controlo, la altimetría de la carrera no la controlo. Entonces yo me voy a preocupar por lo que yo controlo: mi descanso, mi alimentación, mi mente. Yo pienso de que es importante al momento de la carrera, mente sobre cuerpo. Hay gente que te dice que todo es entrenamiento, yo pienso que no. Los que la han hecho después del kilómetro 30 es otra carrera, y ahí es la mente, ¿verdad? De irte llenando de pensamientos positivos. Entonces, ¿qué voy a ir pensando? Y en el momento lo que tú dices de la mente es cómo lo voy a lograr, ¿verdad? Dentro de lo que yo puedo controlar. Ok. ¿Alguna vez en una maratón has pensado en retirarte? ¿Realmente ha llegado algún momento esa parte donde dices, yo ya no, me retiro? Tan así no, pero sí, yo no padezco, gracias a Dios, de calambres. Okay. Pero sí hubo una vez que me atacaron unos calambres en la segunda Berlín, en el kilómetro 37, que yo sí pensé no retirarme, pero sí pensé en caminar. Pero yo dije, si camino me van a atacar peor. Entonces esta es una señal del cuerpo, es de bajar la velocidad. Bajé la velocidad, y sí, la segunda Berlín la terminé en más tiempo, 5, 6, 7 minutos, más que la de 2012, porque pasó eso. ¿Alguna vez has caminado en una maratón? Sí, ahí caminé, es parte de la fortaleza mental y estrategia de carrera. Yo pienso, Eric, que van de la mano. ¿Por qué te lo digo? La estrategia de carrera es, con el coach, no me vas a caminar. Y si vas a caminar, ¿sabes qué? Vas a caminar, porque la mente te va a dominar. Si tú ya paraste una vez, lo vas a empezar a hacer más frecuentemente. Claro. Entonces no vas a dejar de que el cuerpo domine la mente. Entonces, ¿sabes qué? Si tienes que caminar, vas a caminar en los puestos de hidratación. Claro. Entonces, cuando tú ves un puesto de hidratación, cuando tú lo ves, bajas la velocidad, caminas, tomas tu agua, la tomas tranquila, sigues caminando, botas el vaso y continúas. Y en medio de ese puesto de hidratación y el siguiente, no vas a caminar, tu mente no vas a caminar y el próximo ahí viene. Claro. Entonces esa es estrategia de carrera. Pero sí he caminado. Okay. Sí, a veces pasa eso, y también es parte de la fortaleza mental, sí. ¿no? El poder también, como dices, es gestionar en carrera, porque una cosa es lo que nosotros nos planteamos en una carrera o cómo nosotros la visualizamos, y otra diferente es lo que ya se da en el día de la carrera, porque al final una carrera es one shot. Sí. O sea, estás ahí y tienes solo una oportunidad, y al final es, como dices, el objetivo, uno siempre tiene un objetivo en cuanto a tiempo, y el otro objetivo es cruzar la meta. Y
llevarse esa medalla a casa, ¿no? Entonces es cómo gestionar toda esa parte del día, de lo que se va dando en carrera, ¿no? Y solo para aclarar a quienes nos están viendo, estamos hablando de maratones, porque no es lo mismo, y pongamos una palabra negativa, no soy muy amigo de palabras, de que si tú no lograste tus objetivos, tuviste un DNF, o sea que te saliste, que no terminaste, que no lograste tu tiempo, que terminaste mal, hay personas que terminan con una lesión, gracias a Dios no, tú sientes un fracaso. Voy a poner dos palabras negativas, pero para que el entendimiento sea más claro, después de 6, 8 meses de sacrificios. No es lo mismo si te va mal en un 5K, claro, para el que te preparaste un mes, o una media maratón que te preparaste 3 meses. No es lo mismo y tú terminas una media maratón y tú en 3 meses puedes estar haciendo otra. Una maratón, mis respetos, ¿verdad? Yo he sido hecho, pero los ciclos han sido de 7 semanas, porque se me dio la lotería de Tokio con la clasificación a Boston. No iba a decir que no. Exacto. Estaban 7 semanas separadas, entonces lo hice. Sí. Entonces, pero pasa eso, de que eso sucede en carreras de larga distancia, de que ha habido una preparación, si no le llamamos sacrificio, una dedicación, o has dejado de hacer otras cosas, ¿verdad? Para que no salgan como es, ¿verdad? Entonces ahí tu mente también post carrera debe ser fuerte. O sea, antes, durante y después, porque puede ser que te retiras. Claro, lo que pasa es que los fracasos en una carrera, vamos a llamarlos fracasos en algún momento, uno tiene que aprender a gestionarlo, que realmente eso lo llevemos en el contexto de qué fue lo que nos ocasionó esto, por qué o sea, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, y aprender de esos errores, porque al final son errores, sí, pero esos errores son los que nos van a llevar a no volverlos a cometer y ser como decir, ok, si pasó esta vez, yo no quiero que me vuelva a suceder. Entonces ya lo tomo en consideración para los próximos eventos. Es como alguien que ha hecho una maratón, a mí me ha tocado con lluvia o eso, y tal vez nosotros nunca hemos tenido con lluvia, por ejemplo. Entonces son cosas de cómo aprendemos de todos esos errores, de cómo lo vamos a ir gestionando, saber muy bien que esto lo he escuchado varias veces hoy, que lo que me has dicho es las cosas que puedes controlar. Yo siempre he sido a la gente, siempre le digo, o a los atletas, usted preocúpese por lo que puede controlar. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Dejar todas mis cosas listas, haber llevado mis geles, llevar mi alimentación, mi hidratación, eso es las cosas que yo puedo controlar. Lo que yo no puedo controlar es el clima, no podemos controlar, muchas cosas no podemos controlar, ¿verdad? Entonces es como saber gestionar toda esa parte del autocontrol en las cosas que podemos hacer. Yo soy, bueno, cambiando un poquito del tema, cerrando el tema anterior que hablamos de mi formación de ventas y mercadeo, pasé a dirección de proyectos, okay, y la gestión de los riesgos, y etcétera. Antonio, el coach con el que estoy hoy, me dice, las preguntas que tú te debes de hacer deben de comenzar, ¿qué pasa si? Y estar preparado para contestarla. Ejemplo, si yo necesitaba 6 geles en una maratón y llevé las 6 geles, y me pasó una vez que sacando una se cayeron 2, ¿qué hago? Y me quedé, y la carrera no es la marca, entonces la mente te empieza y tú te descontrolas. Tú te descontrolas porque ya te desenfocas, tu mente se desenfoca de lo que debe de estar enfocado, valga la redundancia, que es en la ejecución de la meta. Entonces, ¿qué pasa si se me caen las geles? ¿Qué pasa si llueve, verdad? Entonces, y eso, ¿cómo lo voy a gestionar? Es parte de la preparación. ¿Qué errores has cometido? Un montón. En una maratón que dice, esto no me vuelve a pasar, y que te volvió a pasar? Bueno, lo de las geles sí me ha pasado más de una vez. Okay. Ahora voy como con 8. Y van en diferentes, tengo 3 bolsillos. Okay. Eso me ha pasado. Me pasó no descansar lo suficiente. Pongamos que la competencia es un domingo. Realmente el descanso importante para mí, lo que me ha funcionado es el viernes, no el sábado. El sábado estás muy ansioso.
Y creo que he leído estudios de gente que no duerme 2 horas el sábado y hace PR. Claro. Entonces no descansé el viernes a sabiendas de que era mi día de descanso, y ensayar cosas nuevas, ¿verdad? Hacer cosas nuevas que yo ya sabía de que unas medias nuevas que me produjeron llagas, que trajo calcetines, sí. Calcetines, yo digo porque yo corro con medias de compresión, ¿verdad? Entonces eso, que probaste algo nuevo y lo hice otra vez a sabiendas de que no me ha ido bien la primera vez, pero eso fue más al principio, hace un tiempo, sí, pero sí errores que tú sabías y en el momento recordaste. No lo hice, ¿verdad? No me fue bien y ahora lo acabo de volver a cometer. Claro, eso pasa a veces, siempre, sobre todo con la ropa. Creo que es lo que más uno quiere estrenar para la maratón. Realmente es lo que uno ha usado siempre, como una recomendación. Llegar tarde, no verdad, llegar tarde y arrancaste no te sentías cómodo con el calentamiento previo que realizaste. Pero llegar tarde a los corrales. Llegar tarde a los corrales. O sea, llegar tarde a los corrales por estar allá tomando fotos. Fotos y paseando. Conozco varios así, digo, que les gusta darse tomando fotos y llega tarde a los corrales. Todo, ¿verdad? Entonces eso me ha pasado varias veces y no calentaste, ¿verdad? Claro. Sí. Ok. Hoy ya tiene ese objetivo. Hablemos un poco cuál es el siguiente objetivo. Hablábamos la siguiente carrera, Sydney. Sí, si Dios permite, Sydney, agosto 31. Ya estoy en el ciclo preparatorio, estoy a la semana 16. Comenzamos en un plan de 20 semanas que no se pudo efectuar porque lamentablemente caí enfermo con fiebre. Al final fue una infección, no supe si fue faringitis, si fue un ganglio. Luego de la fiebre, que fueron 3-4 días, fue una debilidad. La cosa es, Eric, que yo en mi vida, abril, o sea, yo nuevamente van a decir, picha Salomón, solo decir que casi llora, ¿va? 49 kilómetros en abril, corrí en todo el mes. ¿En todo el mes? En todo el mes. Mira, yo no quería verlo, pero voy a verlo. Pero yo sabía que algo solo corrí una semana. Sí. Ni una semana completa. Y entonces hoy ya vamos retomando desde la semana pasada porque sí estuve ahí. Hay otras prioridades, hay un cambio de trabajo, tengo 3 meses en un trabajo nuevo que demanda más tiempo. Demanda aproximadamente un 50-60% de viaje. Yo tengo que gestionar eso. No es excusa. Donde yo voy, yo estuve donde hay una pista, donde hay un gimnasio. Digamos, fui y descubrí que donde había un hipódromo había una pista y yo dije, bueno, aquí lo vamos a hacer. Y si no hay pista, lo vamos a hacer en línea recta. Mi serie, ¿verdad? Sí. No debe haber excusa, pero estoy con una expectativa y una meta más conservadora por estos cambios que han habido, porque empecé un ciclo un poco tarde. Nuevamente ayer hablamos con Antonio, con mi coach, y me dijo, no te preocupes. Estaba con una serie de 200, 14 segundos arriba de lo que iba yo en mi mente. Tú, no sé si te ha pasado, Eric, o a nuestros amigos que ven, que tu mente quedaste en algún lado hace mes y medio atrás, porque esto fue casi todo abril. Y cuando tú llegas a hacer series de nuevo, o sea, no era lo que... No, y él no me puso un tiempo. Y yo me lo puse. Y me dice, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué te presiona? O sea, te lo puse yo. O sea, y se enoja y te exige. No, aquí no se enojó. Pero no me dijo eso, pero de la manera en que me lo dijo, eso percibí, ¿verdad? Entonces, disfruta el proceso. Yo te mandé a hacer los 200 y ya, ¿verdad? O sea, 20, 200 y listo. Pero ahí vamos, pero... yo me desvío y no aterrizo, me disculpan. Sydney es la próxima, agosto 31. Hoy estaba leyendo que ya informalmente, hoy oficialmente anunciaron que Cape Town, Sudáfrica, va a ser la ciudad sede para el Wanda Age Group. El Wanda Age Group es por clasificación e invitación de atletas que han corrido. Mayores de 40 años. Sí, creo que es mayores de 40 y van con que son invitados a correr. Va a ser escogen una major por año, va a ser ahí ya como preaprobada para que va a ser la séptima. A partir de esa es mayo 24 del 2026. Eso lo leí ayer. Entonces, en teoría, el flujo debería ser por ahí. Si hay, yo digo en ese orden: salud, tiempo
y plata, ¿verdad? Claro. Entonces, y balanceando las prioridades en mi vida. Entonces, iría para las 9. Y la otra, se habla de que podría ser es Shanghái, correcto. Pero ya está... no, ellas tienen que pasar por unos procesos, llamémoslo de auditoría, de 2 o 3 años. Entonces ya Cape Town este año, en mayo 24, le hacen su última auditoría y el comité decide la carrera, la maratón. Sí. Y entonces dicen, sí, aprobaste, y entonces ya en septiembre te notifican y ¿sabes qué? Cape Town ya es la 8ª major, pero ya ha pasado 2 años por esto, no se supone que ya la hicieron sede del Wanda Edge Group. O sea, eso va porque va. Y Shanghái va un poquito más atrás, pero en algún momento debería entrar en 27, 28, debería entrar por ahí. Hoy, que sigues entrenando que te preparas para Sydney y que sigues vigente en el running y que tienes más de 15 años de estar en el running, ¿qué es diferente de los entrenamientos de hace 10, 15 años que se hace hoy? ¿Qué crees que ha cambiado? La tecnología en todo aspecto. ¿Sí ha influido, para mejorar? ¿crees? Sí. Y tú lo puedes ver en las clasificaciones de Boston. Ahora son más personas que son elegibles para aplicar versus los cupos que existen. O sea, entonces los cortes de tiempo van siendo más agresivos hacia abajo. O sea, aunque tú tengas el tiempo clasificatorio, no te garantiza el cupo porque van a entrar los más veloces. Hay personas más veloces hoy día. Sin embargo, eso es cuestionable porque si te vas a las tablas de 1980, 90, más o menos están por los tiempos que se han ido rebajando. Pero pienso que la manera que se entrena, tú ves ahora, había pace, ahora están los watts, va habiendo más conocimiento, ¿verdad? Y se entrena más eficientemente con mayor data, con mayor información, sí, ¿verdad? Entonces pienso que eso es lo que ha cambiado. Yo, por ejemplo, para mí era nuevo. Richard fue el líder en ese entonces con pace. Nadie daba de pace en 2008. O sea, eran pocos, ¿verdad? En zonas. Claro, en y zonas. Ahora eso creo que... Todo es zonas. Sí, todo es zonas. Y ahora creo que eso también ahora tiene sus detractores y sus promotores. Hay gente que lo deja y que ahora son los watts y cómo correr más eficiente y cómo tener más data tuya, ¿verdad? Como corredor, ¿verdad? Y cómo hacer tu carrera más eficiente. La tecnología de los tenis, ¿verdad? Te ayuda también, ¿verdad? ¿Crees que antes se entrenaba más, aparte que era muy empírico muchas veces, pero crees que antes se entrenaba, se hacían muchos fondos? ¿Crees que había mucho más desgaste de fondos? Pienso que sí. ¿Hoy hay como entrenamientos más inteligentes? Sí, pienso que son inteligentes, lo mencionas tú, yo diría más específicos. Entrenamientos más específicos y aprender a conocer tu cuerpo y de que no todo puede ser la misma receta para todo el mundo. Exacto. Yo por eso soy un poquito celoso, al menos yo de los entrenamientos en conjunto, para fondos, para pistas muy buenos, pero tú tienes otros entrenamientos que no pueden coincidir o no son iguales para otras personas. Pero los objetivos no son los mismos. Aunque los dos vayamos a correr la misma maratón, tú tienes un objetivo de tiempo y yo tengo otro. Entonces pienso que ahora, creo que ahora estamos en todo campo con mayor información, ¿verdad? Tenemos más información. Claro. No existía todo esto de todas las lecturas que te hacen los nutricionistas, el InBody, por ejemplo. Ahora yo empecé en el 2012, el porcentaje, yo empecé en el 2012 con un tipo de un InBody, por llamarlo de una manera, y ahora estamos de que me dice así, mira, pero no te preocupes, pues yo puedo ver si bajaste la grasa, porque dentro de la célula de la grasa, y puede que esté inventando, pero fue lo que entendí, hay agua. Entonces lo que se perdió, si fue la grasa, no fue el agua, pero ya es algo ya muy específico y te dirige. Con ella yo conocí la química de los alimentos, para no crear ansiedades, ¿verdad? A veces me entraba una ansiedad y es tú mismo
te estabas limitando de algún nutriente y tu cuerpo inteligentemente te lo va a pedir y lo va a sustituir con otra grasa, ¿verdad? Exacto. Entonces, tienes toda esa información, pienso yo, ¿verdad? Okay. Que antes, que sí la tenías, pero en menor escala, y todo eso ha ido evolucionando. Okay. Eso es interesante, ¿no? Cómo ha cambiado toda la parte de entrenamiento, de tecnología, de lo que era antes, de lo que es hoy, y cómo esos detalles, pequeños detalles, nos ayudan a mejorar. Correcto. Que eso es lo más importante que andamos buscando al final. Prácticamente, y a toda la comunidad de runners, por ejemplo, que vienen empezando, ¿cuál sería, como decir, esa parte de recomendaciones que tú les darías para la preparación de una majors o de una maratón en sí? De una maratón. Bueno, primero se tiene que caminar antes que correr, como los bebés, ¿verdad? Entonces yo pienso que paciencia. El mundo ahora nos hemos vuelto impacientes. Otra analogía mala, Eric. ¿Cómo mirábamos las series en el 2010? Yo miraba una serie que era todos los lunes y tú esperabas el siguiente lunes para ver la siguiente. Y en agosto terminó la temporada y espera en febrero, ¿verdad? Claro. Hoy eso no existe y te la ves en una noche. Entonces la cultura de la urgencia, para esto aquí no funciona. Conocer tu cuerpo, por qué lo estás haciendo, qué es lo que disfrutas, 5, 10, 15, 21 o maratón. No voy a ir a una maratón sin haber pasado por todo un proceso, que debe haber un tiempo, que yo no lo sé si es 1 año o 2 años, ¿verdad? Uno mismo va conociendo su cuerpo, conocerse, ¿verdad? Y lo que hemos repetido y te lo he escuchado a ti, disfrutar el proceso. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Es por salud? Yo hoy día, ahora es por salud. Simple y sencillamente es por salud. Sí. ¿Has pensado entrar en el mundo del trail? No, por mi condición de genética de debilidad de Aquiles. Okay. Yo soy débil de Aquiles. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí el trail me estresa y no lo disfruto. Pensando que voy más concentrado en si me puede pasar algo en esa condición, claro, que en algún momento de ortopeda me dijo. Entonces, para mí es... Y aparte que yo disfruto, sí, la velocidad progresiva. Okay. Caminata, senderismo, sí. Cuando estuviste en Panamá, yo estaba subiendo la montaña más alta de Panamá, que es el volcán Barú, 3.475 metros sobre el nivel del mar, casi los 2.000 metros de ascenso, porque la caseta de entrada al parque, porque es un parque nacional, está a los 1.500, 1.600, son casi 2.000 metros lo que sube, en aproximadamente 12.5, 13 kilómetros. Y eso yo lo hice en un día para ver el amanecer. Okay. Y yo pienso que tengo condiciones. Eso me gusta, las caminatas, sí, senderismo. Claro. Sí. Pero sí, trail no, porque pienso que no tengo la condición física o puede técnico. Sí, y puede pasar algo un riesgo que no quiero tomar. Dejémoslo por ahí. Okay. Sí. ¿Tú sientes que las majors te han cambiado la vida? Sí, me han hecho más organizado. Okay. Me han hecho más en muchos sentidos. Bueno, no sé si las majors, el deporte también. Claro, el deporte. Sí, te han vuelto más disciplinado, más organizado, la forma de ver el mundo, las diferentes culturas. Yo pienso que uno crece cuando viaja, claro, o aprende de otras culturas, aunque no viajes, pero convives con personas de diferentes nacionalidades. En tu mismo país tú aprendes. Pienso que eso, a ponerte metas. Entonces realmente es lo que yo me llevo para mi vida, ¿verdad? Lo que te deja. Sí. Y ya estamos por terminar. Una parte que me gustaría es un mensaje de motivación para todas esas personas que vienen empezando o que están, tal vez no que vienen empezando, para todo el mundo, pero que realmente están desmotivados. O sea, ¿qué le podrías decir para que se motiven a la práctica del deporte, independiente si es el running
o otro deporte, pero ¿cuál sería ese mensaje para él? Yo pienso que es muy importante reconocer la diferencia entre inspiración y motivación. Okay. Es muy cierto, la motivación es de adentro. La inspiración, y me inspira Eric, esas distancias que corre. Entonces viene eso y luego viene la motivación. Y la motivación es el por qué y para qué, ¿verdad? Entonces, si está desmotivado, yo pienso en el Salomón dentro de 20 años, a los 75. Okay. Entonces, eso es lo que a mí me motiva y puede que sea muy diferente cada uno. Entonces, buscar ese propósito, ese objetivo, de por qué estar en movimiento. Yo pienso que es en salud. Cada día la vida se nos hace más fácil, la movilidad se va haciendo menor. Entonces, el mensaje que yo les dejo es que hay que buscar internamente el por qué lo quiero hacer, el que va a llenar mi vida. No sé, hay muchos beneficios: baja el estrés, aclara la mente, tiempo conmigo mismo, tiempo para compartir en grupos de running, salud. Hay que buscar, cada persona lo tendrá diferente. Claro. Pero yo pienso que por esa línea es el consejo que yo pudiera dar: buscar muy internamente, o sea, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva? Sí. ¿Qué me motiva? A mí en un momento fue la competitividad, ahora es la salud, y tu motivo va cambiando. Tu motivo puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Claro, puede ser lo mismo compartir con la comunidad, es también parte de esa parte que nos puede motivar a salir a correr, sí, ¿no? En este caso. Salomón, muchas gracias por tu tiempo. Realmente para mí es un honor el poder tenerte acá y que nos hayas dedicado este tiempo para poder platicar un poco sobre toda esta parte. Realmente es un orgullo para nosotros y todos que sea como parte de ser el primer hondureño en haberlo logrado, haber logrado las primeras 6 maratones, luego la segunda vuelta. Y eso nos demuestra, yo siempre lo voy a decir, y es la finalidad de este podcast, es que nosotros podamos llevar y transmitir el mensaje de todos esos hondureños que hacen la diferencia con el deporte de forma amateur, porque en esto no ganas nada, simplemente la experiencia, que es lo que has vivido y toda esta parte, pero sobre todo de llevar el nombre de Honduras en alto, ¿no? Que también nos conozcan que nosotros podemos hacer las cosas. Yo estoy seguro que cada vez más hondureños se van a sumar a toda esta parte, todo este movimiento de todo lo que podemos alcanzar, que a veces solo lo vemos como que allá en Estados Unidos, en Europa o esto lo hacen, y que realmente nosotros lo podemos hacer. Realmente muchas gracias, Salomón, muchas gracias por todo tu tiempo y por haber puesto en alto el nombre de Honduras. No, la admiración es mutua, cada quien en su disciplina, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación y también por la consideración, ¿verdad? Y que pueda aportar algo, esa inspiración, para que llegue la motivación y diga, ¿sabes qué? No, hay que ponernos en movimiento, ¿verdad? No, muchas gracias. Y gracias a todos por haberse tomado su tiempo de ver este podcast o de escucharlo. Si no están suscritos, por favor suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. Sí.